Remembranza de lo ocurrido en fecha 25 de febrero de 2021. Un notorio hecho histórico en misterio que anunciaba la luz a través de la fecha de nacimiento del profeta Daniel y de otras fechas calculadas de la historia de Daniel. Algunas con asombrosas fechas de repetición con la historia del pastor Ricardo Claure Peñalosa. Y es así. El jueves 25 de febrero de 2021, Dios en Cristo Jesús en sueños a repetición mostraba a su siervo Ricardo Claure Peñalosa el cuadro en fondo negro con el que termina el video del himno a Lucania, mientras le hacía oír tal melodía a repetición toda esa noche. En el cuadro observaba con mucha atención el título de tal himno, Fiore di Lucania, y a su lado derecho la lista de personas que había intervenido en tal producción audiovisual. Sin darle mayor importancia que eso, mas había otra cosa que le era muy notorio en la parte inferior de tal cuadro a manera de subtitulado, donde podía leer, en letras blancas, 27 de agosto de... Así tal cual, de manera inconclusa sin que aparezca el año, como si el año específico estuviera tapado o sumido dentro del fondo negro del cuadro impidiendo que se lea. Mientras sucedía esto, su siervo en el sueño a repetición, así como sucedió con Nabucodonosor y sus sueños, o sueño a repetición de la estatua y la piedra, oía su propia voz diciéndose a sí mismo que el año que faltaba de esa fecha es 1963, y al Señor no le plació ponerla dando por sobreentendido, porque el año, su siervo Ricardo Claure Peñalosa, lo tiene muy presente como nosotros también, ya que somos parte integral de este ministerio bendito, porque es la fecha de su nacimiento, 27 de agosto de 1963. Este hecho histórico nos lo hizo saber con estos mismos detalles y otros, por sus redes sociales oficiales el domingo 28 de febrero de 2021, en el culto dominical por la mañana, constituyéndonos en lo que somos ahora, una nube de testigos oidores de este hecho histórico, y además, verificándose lo que Dios nos dijo a través del profeta Isaías. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Isaías capítulo 42, verso 9, Reina Valera 1960. Así, ese domingo 28 de febrero de 2021, el Dios de la Biblia nos lo hacía notorio con anticipación, de lo que nos lo haría saber saliendo a luz 623 días después, vale decir, el domingo 13 de noviembre de 2022, cuando el pastor Ricardo Claure Peñalosa, quien sabemos nació el 27 de agosto de 1963, a las 17:00 Bolivian Time, publicó la fecha calculada de nacimiento del profeta Daniel, en la misma fecha que él, es decir, 27 de agosto del año 622 a.C., con mismo día y mismo mes, con diferente año, y añadiendo la hora, 8 de la mañana, 33 minutos 43 segundos AM, Israel Standard Time, junto con todos los detalles de intervención del Dios creador del tiempo, Dios repetidor de hechos históricos iguales en la vida de su profeta Daniel y de su siervo Ricardo Claure Peñalosa, empezando con la fecha del 17 de julio de 605 a.C., a las 2:21:00 AM, Israel Standard Time, en Jerusalén, que significa Ciudad de la Paz, capital del reino de Judá, cuando el gobernante Joacim, rey de Judá, cayó en manos del tirano rey de Babilonia, Nabucodonosor, por lo cual Daniel, muy jovencito, hebreo Yeled, fue exiliado a Babilonia, el país de la Torre de Babel. Y en la vida del pastor Ricardo Claure Peñalosa, ocurrió un hecho histórico semejante, en fecha de repetición con mismo día y mismo mes, con diferente año, es decir, el 17 de julio de 1980, en la Ciudad de La Paz, capital de Bolivia, cuando la gobernante Lidia Gayler Tejada cayó en manos del tirano militar Luis García Meza, a las 12:15 Bolivian Time,
por lo cual el pastor Ricardo Claure Peñalosa, siendo también un Yaled, jovencito de 16 años en calendario gregoriano romano, y como de 17 años bíblicos lineales de 360 días, fue perseguido juntamente con su padre, el cual, siendo senador de la entonces República de Bolivia, fue exiliado a México. Un par de meses más tarde, el 19 de octubre de 1980, Ricardo Claure Peñalosa también tuvo que salir subrepticiamente del país y exiliarse en México, el país de las pirámides, de Torres de Babel. Ante tal hecho histórico de repetición en ambas vidas, y a lo que se añade la asombrosa fecha de repetición de 17 de julio, teniendo certeza que el Dios de repetición hizo todo esto porque no es normal, el pastor Ricardo Claure Peñalosa, guiado por el Espíritu de Dios, concluyó que el profeta Daniel tenía la misma edad de él, por ser ambos jovencitos y por constituirse este otro aspecto más en otra repetición histórica, por lo que utilizó las 12:15 Bolivian Time del 17 de julio de 1980 para calcular su edad usando los años bíblicos lineales de 360 días y los meses de 30 días que Dios usa en la Biblia, conforme a las ecuaciones de tiempo de Apocalipsis capítulo 12, versos 6 y 14. Es así que calculó, con las correcciones astronómicas de tiempo obligadas para obtener su edad, 17 años, 1 mes, 18 días, 8 horas, 23 minutos 52 segundos, hasta el instante de las 12:15 del 17 de julio de 1980, en que Lidia Gayler Tejada cayó en manos de García Meza. Con esta edad retrocedió en la línea del tiempo, partiendo hacia el pasado desde las 2 de la mañana, 21 minutos 00 segundos AM Israel Standard Time, del 17 de julio de 605 a.C., en que Joacim cayó en manos de Nabucodonosor, para llegar a la fecha calculada del nacimiento del profeta Daniel, el 27 de agosto de 622 a.C., pero a las 8 de la mañana, 33 minutos 43 segundos AM, Israel Standard Time. Este detalle tan asombroso fue respaldado por la presencia de un Dios impresionante y admirable, que tiene control total del tiempo y la historia de los que quiere usar como testigos y protagonistas, como el hermano Víctor Hernández Berenzuela, con el cual se dio otras repeticiones de medidas de tiempo, de cronometrajes y sincronismos que empezaron 615 días después de ese sueño del 25 de febrero de 2021, es decir, durante la noche y la madrugada del miércoles 2 de noviembre de 2022, con 2 melodías hebreas que este hermano Víctor Hernández Berenzuela envió al contacto en WhatsApp del pastor Ricardo Claure Peñalosa a las 4:06 AM y 4:12 AM Argentinian Time, quien al despertar y encontrar la notificación en pantalla, sintió abrirla como no lo hace casi nunca, especialmente con gente cuasi desconocida. Con los primeros acordes de la melodía, Shabbat Shalom, la presencia del Señor inundó su vida haciendo vibrar su alma. Y también con la segunda, Kuma Adonai, sintiendo profundamente escribir al hermano Víctor Hernández Berenzuela lo que había sentido al despertar y oír tales melodías en un mensaje a las 6:45 AM. A partir de esos momentos, el hermano Víctor Hernández Berenzuela por varios días y hasta el martes 15 de noviembre a las 3:01 AM Argentinian Time, estaría siendo usado sin darse cuenta por el mismo Dios eterno y creador del tiempo, como reloj y como testigo e instrumento asombroso de él, para certificar la veracidad de la fecha calculada del nacimiento del profeta Daniel. Volviendo al orden cronológico de los hechos históricos, el pastor Ricardo Claure Peñalosa se puso a reenviar las 2 melodías junto con el mismo texto escrito al hermano Víctor Hernández Berenzuela a todo lugar vía WhatsApp y Telegram desde las 7:06 AM de ese 2 de noviembre de 2022. Aspectos sorprendentes que continuaron ese mismo día, cuando a los 10 minutos posteriores de haberse ocultado el sol en Madrid, España, 18:20,
Central European Time, 14:20 Argentinian Time, con un video en idioma hebreo publicado por la hermana Libertad Carrasco en un grupo de WhatsApp Europa, mostrando a Benjamín Netanyahu en un mitin multitudinario. Al ver este video en hebreo, al pastor Ricardo Claure Peñalosa le extrañó ver a Netanyahu en una reunión así, por lo que intrigado buscó en la web en idioma español qué ocurría con Netanyahu ese día, para sorprenderse con la noticia de que había ganado las elecciones, por lo que había sido elegido al finalizar el día en Israel nuevamente primer ministro, y había un festejo muy grande con sus partidarios. Y así lo hizo saber al grupo mencionado, a las 18:12 Argentinian Time, en el mismo grupo, la misma hermana, que había publicado el video en hebreo, Libertad Carrasco, le escribió 2 mensajes a las 19:26 Argentinian Time y las 19:33 Argentinian Time, manifestando lo que sentía, que lo que aconteció con Netanyahu en Israel durante el día estaba relacionado con el mismo Dios judío historiador de la mañana, el Dios de David, que le había hecho vibrar su corazón con las melodías hebreas, y que era el Señor relacionando la vida de Ricardo Claure Peñalosa, no solo con Israel, sino como profeta a las naciones, como repetición de Jeremías capítulo 1 versos 4 al 10, que transcribió y envió a las 19:33 Argentinian Time, en sincronismo con la misma hora, 19:33 Argentinian Time, en que nuestro pastor le decía que no se había dado cuenta de la relación existente, y recién por el escrito de ella, en su interior se estaba percatando de ello, comprendiendo además que con este resultado, el Señor nos estaba dando un poco más de tiempo. A las 19:48 Argentinian Time, 7 minutos después del ocaso en Córdoba, le escribió que es verdad ese sincronismo en la misma fecha que ella testificaba, haciendo alusión a aquello que durante el día había ocurrido en Israel, con lo ocurrido con él desde la mañana con las 2 melodías judías enviadas por Víctor Hernández Berenzuela. En otras palabras, al analizar el hecho histórico, era algo que el pastor Ricardo Claure Peñalosa ni siquiera se había percatado, nada más que por obra del Altísimo, para que la hermana sea constituida como otro testigo por lo ocurrido con las melodías hebreas que tenían origen de envío en el hermano Víctor Hernández Berenzuela, el testigo que el Dios que hace engendrar y hace nacer lo había elegido para certificar la fecha de nacimiento del profeta Daniel, calculada por el pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa, debido a los aspectos de repetición de su vida con la del profeta Daniel, por obra del Dios creador del tiempo, como entenderás en los siguientes párrafos. Así empezó el Dios de Daniel su asombrosa manifestación de cronometrajes y sincronismos en la historia de Ricardo Claure Peñalosa con el hermano Víctor Hernández Berenzuela, usado como reloj de historia, vía WhatsApp por el Dios historiador, creador del tiempo, de las medidas de tiempo y del espacio, para culminar con lo último que nos dejó asombrados a todos. Pues el domingo 20 de noviembre de 2022, en el culto dominical, fue publicada la fecha de nacimiento del hermano Víctor Hernández Berenzuela, es decir, el 27 de agosto de 1973 en Venezuela, 10 años más tarde que nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. Una fecha que nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa se enteró recién el martes 15 de noviembre de 2022, durante la noche a las 3:01 AM Argentinian Time, cuando el hermano Víctor Hernández Berenzuela, conmovido en extremo con lo ocurrido el 13 de noviembre sobre la publicación de la fecha de nacimiento del profeta Daniel, pudo ser insistente vía WhatsApp y hacerle saber tan asombrosa información acerca de su fecha de nacimiento, incluyendo sus documentos legales de Venezuela y de extranjero en el Perú, certificando así con todos los eventos históricos con cronometrajes y sincronismos asombrosos entre el pastor Ricardo Claure Peñalosa y Víctor Hernández Berenzuela,
desde el 2 de noviembre hasta esa fecha del 20 de noviembre de 2022, que se nos publicó con detalle, que fueron diseñados sola y únicamente por el Dios creador del tiempo, para constituirse en autor de esa repetición de sueños del 25 de octubre de 2021, con el cuadro de Fiore di Lucania y en su parte inferior central escrita, la fecha inconclusa, 27 de agosto de, sin especificar el año, porque iba a demostrar, con fechas de repetición de igual día, igual mes y diferente año, que el profeta Daniel nació el 27 de agosto de 622 a.C., a las 8:43:43 AM Israel Standard Time. Fecha calculada que se suma a las otras fechas calculadas que hizo nuestro pastor sobre el libro de Daniel, que ya han sido publicadas en sus mensajes y nos demuestran que a este libro de Daniel, Dios mismo le ha quitado el sello y está abierto. Inciso A. Daniel capítulo 1, versos 2 al 20. El instante en que Nabucodonosor entró a Jerusalén, a los 3 años y medio del reinado de Joacim, 17 de julio del 605 a.C., a las 2:21:00 AM Israel Standard Time. Instante en que Dios empezó a cronometrar el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a su vez, instante en el que Joacim, rey de Judá, cayó en manos del tirano Nabucodonosor, rey de Babilonia, al invadir Jerusalén, que significa ciudad de la paz, en fecha de repetición del 17 de julio de 1980, a las 12:15 Bolivian Time, cuando la presidenta Lidia Gayler Tejada cayó en manos del tirano Luis García Meza, en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, Bolivia. Y esta repetición de un hecho histórico similar, junto con fecha de repetición con igual día y mismo mes, con diferente año, es solo un ejemplo de lo que está escrito. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés capítulo 1, versos 9 al 10, Reina Valera 1960. Y también, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Eclesiastés capítulo 3, verso 15, Nueva Traducción Viviente. Inciso B, Daniel capítulo 1, verso 1, instante en el que se inició el sitio a Jerusalén, en el año 3 del reinado de Joacim, antepenúltimo rey de Judá, un sitio que duró 180 días o mitad de un año de 360 días, que se determina por simple repetición de medidas de tiempo, ya que Daniel 9:27 especifica que a la mitad de la semana 70, es decir, a los 3 años y medio, el desolador, que es la abominación desoladora, invadirá Jerusalén destruyendo el tercer templo, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. Retrocediendo en el cálculo, estos 180 días, se tiene la segunda fecha calculada para el instante en que empezó el sitio, 18 de enero de 605 a.C., a las 17:18:22 Israel Standard Time. Inciso C, Daniel capítulo 1, verso 1, instante en el que Joacim ascendió al trono de Judá y Dios empezó a cronometrar su reinado, 3 de febrero del 608 a.C., a las 10:15:00 AM Israel Standard Time. Inciso D, Daniel capítulo 1, verso 21, y Esdras capítulo 1, versos 1 al 4. Daniel continuó en funciones gubernamentales en la ciudad de Babilonia, hasta que Ciro el Grande publicó el edicto de libertad para los cautivos del reino de Judá, es decir, hasta el aniversario de su año primero desde que conquistó el imperio babilónico, y ese exacto momento del primer año de su reinado también fue el instante en que se cumplieron los 70 años de cautiverio dictados por Dios en Jeremías capítulo 29, verso 10, que se constituye
en la tercera fecha calculada, 15 de julio del 536 a.C., a las 21:25 Israel Standard Time. Fecha que se obtiene calculando un año de calendario solar de 365 días, con sus correcciones astronómicas añadidas, desde el instante en que Ciro conquistó el imperio babilónico, el 15 de julio de 537 a.C., a las 9:17 a.m. Israel Standard Time. Instante en el cual Dios mismo empezó a cronometrar su reinado en años de calendario solar de 365 días y que se constituye en la cuarta fecha calculada, conforme a los otros 70 años que Dios dictó en Jeremías 25 versos 11 y 12, y a su vez, donde se cumplen los 907.200 días, calculados hacia el pasado desde la fundación del Estado de Israel, que es el inicio de cálculo de todas las fechas calculadas, 14 de mayo de 1948, a las 16:32:00 Israel Standard Time. 907.200 días, que son producto de restar de los 430 años que Dios dictó en Ezequiel capítulo 4 versos 1 al 10, en relación al valor de tiempo absoluto de ataduras bajo reinos que iba a frenar la fundación del Estado de Israel, los 70 años dictados en Jeremías capítulo 25 versos 11 y 12, que determinan las ataduras correspondientes al imperio babilónico, quedando 360 años que al ser multiplicados por 7 veces, porque el pueblo judío fue castigado así, como Dios le dictó a Moisés en Levítico capítulo 26 verso 18, nos dan 2520 años de más ataduras bajo reinos, empezando con el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y todos los demás, que sojuzgaron la tierra de Israel hasta la última atadura bajo el imperio o protectorado británico. 2520 años, que al ser multiplicados por los 360 días por año, que nos dan las ecuaciones de tiempo, de Apocalipsis capítulo 12, versos 6 y 14, más Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3, nos dan los 907.200 días. Y las fechas calculadas continúan. Inciso E, Daniel capítulo 2, versos 1 al 18. El instante en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cumplió 2 años de su reinado y despertó en la noche sin poder más dormir, porque tuvo sueños repetitivos de la piedra que es Cristo y la famosa estatua, y obligando a toda su gente bajo pena de muerte, entre ellos a Daniel y sus amigos, para que le digan el sueño y su interpretación, vale decir, la quinta fecha calculada, es decir, 7 de julio de 603 a.C., a las 3:47:55 a.m., Arabia Standard Time, hora de Babilonia, 2:47:55 a.m., Israel Standard Time. Inciso F, Daniel capítulo 2 versos 19 al 47, el instante en que Daniel le dijo el sueño de la estatua y la piedra y su interpretación, que es la sexta fecha calculada, es decir, 8 de julio del 603 a.C., a la salida del sol y apenas terminando la noche en Babilonia. Y la hora en que sale el sol, cada 8 de julio en la ciudad actual de Gila en Irak, donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia, conforme a timeanddate.com, son las 5:01 a.m. Arabia Standard Time. Ahora entendemos por qué el Señor Jesús nos ordena leer y entender el libro del profeta Daniel en el tiempo del fin, porque escrito está. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo capítulo 24, versos 15 al 21, Reina Valera 1960. Y por esto, con la existencia del Instituto del Templo y los pactos de paz de Israel con sus enemigos árabes, se avisora la construcción del tercer templo y, por ende, de la posterior profanación del lugar santo por parte de la abominación desoladora, el hombre de pecado, el príncipe de Tiro, el nuevo dios de la era de las computadoras que sale del norte occidental geográfico de la Tierra y ha de gobernar el mundo llevándolo a un mega holocausto mediante un cataclismo bélico. Y por ello, hay más fechas calculadas en el libro de Daniel. Inciso G. Daniel capítulo 1, verso 21. Daniel capítulo 7, verso 1. Daniel capítulo 9, versos 1 y 2. Daniel capítulo 11, verso 1. En estos 4 versos existe una repetición de año primero, que no pudo pasar desapercibido para el pastor Ricardo Claure Peñalosa, quien lee el libro de Daniel, con el propósito de entenderlo y por ello, muy atento a las medidas de tiempo que están repetidas y que por tanto, el Dios de las medidas de tiempo y del espacio quiere que siga calculando para obtener fechas calculadas que desentrañan la historia por repetición. Y es por esta repetición que decidió calcular el primer año del reinado de Nabucodonosor, partiendo, como ya se dijo, desde el instante del 17 de julio de 605 a.C. a las 2:21:00 AM Israel Standard Time, una fecha de repetición del 17 de julio de 1980 a 18:15 Israel Standard Time, que tiene muchísima relación con el pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa y con su padre, el doctor Juan Gualberto Claure Ortuño. Pues así como le ocurrió a Daniel en la antigüedad, ambos recibieron el embate del tirano de su tiempo, teniendo que ser exiliados de su tierra. Y el Dios eterno, que tenía prevista esta repetición histórica, acompañada de repetición de día y mes con diferente año, para demostrar que el libro de Daniel está abierto y se le ha quitado el sello a través de este ministerio, pues la séptima fecha calculada correspondiente al primer año de Nabucodonosor es el 12 de julio de 604 a.C. a 8:36:40 AM Israel Standard Time, que es fecha de repetición de la fecha de nacimiento del papá del pastor Ricardo Claure Peñalosa, es decir, 12 de julio de 1923. Teniendo repetición no solo con esta fecha de repetición, valga la redundancia, sino que también hubo repetición en cuanto a historia, porque así como Daniel tuvo participación política llegando a estar en presencia de reyes, del mismo modo, ciertamente como pasó lo mismo con nuestro pastor, a través de su papá, quien fue alto dignatario de Estado en la otrora República de Bolivia. ¿Y esto por qué? Porque nuestro pastor fue y es parte de los lomos de su papá, así como Leví era parte de los lomos de Abraham, pues pagó la parte del botín que le correspondía al rey Melquisedec a través de Abraham, porque Leví estaba en los lomos de él, es decir, incluso siendo su bisabuelo, formaba parte de él a los ojos de Dios, porque solo él puede ver así, ya que es el Eterno, el que habita en la eternidad, en la que el pasado y el presente están simultáneamente delante de sus ojos, y por ello, considerando a Leví como parte de Abraham. Leví estuvo en la presencia del rey Melquisedec, rey de Salem, y le pagó junto con Abraham su parte del botín, como está escrito en Hebreos capítulo 7, versos 9 al 10. Por eso se explica que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Romanos capítulo 4, verso 17.
Reina Valera 1960. Y así como Leví y Abraham, ocurrió con nuestro pastor y su papá, y por ende, así como con Daniel, pasó lo mismo con nuestro pastor a través de su papá, siendo un alto dignatario de Estado, así como lo fue Daniel. Inciso H. Daniel capítulo 10 versos 1 al 4. En Daniel capítulo 10 versos 1 al 4, encontramos varias medidas de tiempo para obtener sus fechas calculadas. Inciso H1. El tercer año de Ciro, que es año 2 cumplido. Inciso H2. El primer mes dentro de ese año 2. Inciso H3. Los 21 días del mes primero, en que Daniel terminó su ayuno de 3 semanas. Inciso H4. El día 24 del mes primero, en que tuvo la visión del Señor junto al gran río Hiddekel, que no es más que el río Tigris. Inciso H1. El año tercero de Ciro, rey de Persia, implica 2 años cumplidos, es decir, el año 2 del reinado de Ciro, pero como ya se adelantó, para Ciro y la cronología de su reinado, Dios usa el calendario solar, que se determina por el mismo cálculo, pues de otra manera no se logra llegar a la fecha del 16 de marzo de 597 a.C., fecha objetivo de nuestro pastor, para demostrar con ciencias exactas la existencia del Dios eterno y que la Biblia tiene carácter de historia, fecha que tienen los historiadores en una tableta de escritura cuneiforme en el Museo Británico, y no toman en cuenta la Biblia, pues la consideran un mito. Así, el año 2 corresponde a la 9ª fecha calculada del 15 de julio del 535 a.C., a las 21:25 Israel Standard Time. Inciso H2. El mes primero es otra fecha a calcular, y como es calendario solar, se debe determinar cuál es la duración de tal mes primero en calendario gregoriano, y esto se determina por repetición, pues nuestro Dios es un Dios de repetición, es decir, con el mes de julio, que tiene 31 días, y con el mes de agosto 31 días. Esta es la repetición que permite usar en el cálculo que el mes primero tiene específicamente 31 días. Al usar estos 31 días en el cálculo, aplicando sus correcciones, nos da la 10ª fecha calculada, es decir, 15 de agosto de 535 a.C. a 21:25 Israel Standard Time. Y en Bolivia, las 15:21:25 Bolivian Time, solo como referencia. Pues es otra asombrosa fecha de repetición en la vida de nuestro pastor, porque todos conocemos su testimonio público respecto de que príncipes demoníacos habían tomado control de todo su ser a la medianoche del viernes 7 de agosto de 1987, teniendo su primera sesión de liberación el sábado 8 de agosto de 1987 por la tarde, entre las 15:00 Bolivian Time y las 17:00 Bolivian Time, recibiendo la promesa de liberación y supremo llamamiento al ministerio, después de otra sesión de liberación de 2 horas y media, el lunes 10 de agosto de 1987, a las 17:00 Bolivian Time, aspecto sobrenatural que lo mantuvo con esperanza para ser libre en los siguientes días. Y cuando ningún pastor pudo liberarlo, y como última opción al mediodía del sábado 15 de agosto de 1987, se convocó a una reunión cristiana de último momento en casa de sus padres, convocada para alrededor de las 15:30 hora Bolivian Time. La gente fue llegando poco a poco, y como a las 17:00 Bolivian Time de ese sábado 15 de agosto de 1987, el Señor Jesús lo liberó dejando olor a rosas por varios días el living y comedor del departamento donde vivía con sus padres aún siendo soltero. Por esto aseveramos que el sábado 15 de agosto de 1987 es fecha de repetición del mes primero,
al iniciar el tercer año del reinado de Ciro el Grande, en los días del profeta Daniel, es decir, el 15 de agosto de 535 a.C., a las 21:25 Israel Standard Time, 15:25 Bolivian Time, misma hora en que la gente iba llegando al lugar de reunión en la ciudad de La Paz, Bolivia, en la misma fecha, pero 2120 años después, en 1987 después de Cristo. Inciso H3, otra fecha calculada. Es el instante en que Daniel terminó su ayuno de 21 días, desde el instante en que empezó el mes primero del año tercero del reinado de Ciro, es decir, después de haber completado el año 2. Y esta fecha del ayuno de 3 semanas de días es 5 de agosto de 535 a.C., a las 21:53 Israel Standard Time. Inciso H4. Y la fecha correspondiente a los 24 días del mes primero, en el que en medio de la noche el profeta Daniel tuvo la visión en teofanía con el Señor Jesús. Fue el 8 de agosto de 535 a.C., a las 21:14:44 Israel Standard Time, y en Bolivia a las 15:14:44 Bolivian Time, solo como referencia. Pues es fecha de repetición del sábado 8 de agosto de 1987 por la tarde, en que, como testifica durante tantos años, fue la primera sesión de liberación en esa casita de Alto Brajes en la ciudad de La Paz, Bolivia. Inciso I. Daniel, capítulo 10, verso 4. Los 24 días estipulados constituyen un intervalo de repetición en la historia del pastor y su ministerio, constituido directamente por el Señor Jesús, quien se manifestó por 2 veces en el mismo intervalo de tiempo de 24 días, entre el 22 de enero de 2013 y el 15 de febrero de 2013, con los 2 eventos históricos denominados David, palabra hebrea que significa mostrando mucho amor hacia alguien, que es de conocimiento público ante una nube de testigos que escribieron en 2 sendos libros sobre el derramamiento de amor infinito, que no se conoce en este mundo a través de los ojos del pastor. Y podríamos continuar con más fechas calculadas de la antigüedad en los días de Daniel, que son fechas de repetición con la historia de nuestro pastor, como es la fecha de nacimiento de su mamá, el 5 de julio de 1928, y que a su vez es fecha de repetición del 5 de julio de 1956, cuando nació su hermana María René, pero lo dicho es suficiente por hoy, y su explicación la dejaremos para otra oportunidad. Por esto, quédate con nosotros este 25 de febrero de 2023, en que por radio, televisión y todas las redes sociales oficiales de este ministerio, durante todo el día estaremos reprisando de manera consecutiva 4 prédicas. La prédica del 28 de febrero de 2021, cuando el pastor Ricardo Claure Peñalosa predicó sobre los sueños a repetición del jueves 25 de febrero de 2021, con la asombrosa fecha inconclusa, 27 de agosto en la base inferior del cuadro característico con el que termina, Fiore di Lucania, que es el himno a Lucania, región de la Basilicata en Italia. La segunda, del 13 de noviembre de 2022, es decir, 626 días después de los sueños de noche, y esta vez ya sobre el cálculo de la fecha de nacimiento del profeta Daniel, basado en hechos de repetición histórica del 17 de julio de 1980, con su propia vida, del pastor Ricardo Claure Peñalosa, su edad y su fecha de nacimiento. La tercera, del 20 de noviembre de 2022, 633 días transcurridos después, cuando nos publicó el asombroso y reciente descubrimiento días antes de la fecha de nacimiento del hermanito,
Víctor Hernández, de nacionalidad venezolana, como fecha de repetición del 27 de agosto de 1973. Y la cuarta prédica, del 8 de enero de 2023, con un compendio en 3 horas, 26 minutos, de todos los sucesos históricos de las fechas anteriores, hechos controlados por el Dios creador del tiempo y de las medidas de tiempo, Dios cronometrador y sincronizador, Dios repetidor de fechas con mismo día y mes con diferente año, porque escrito está: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Eclesiastés capítulo 3, verso 15, Nueva Traducción Viviente. Por esto, no lo olvides. Prepárate con tu familia para estar todo este sábado 25 de febrero de 2023 recibiendo estas 4 prédicas tan asombrosas que son parte de las fechas calculadas del libro del profeta Daniel, basadas en la ecuación lineal de tiempo inconclusa de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, dictadas por el Señor y que Daniel no entendió. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, versos 7 al 10, Reina Valera 1960. Y se repitió la historia, así como con la fecha inconclusa de 27 de agosto de... Nos fue dado el conocimiento completo de lo que implica esa fecha a través de nuestro pastor, por obra del Dios creador del tiempo. Del mismo modo, esa ecuación lineal de tiempo inconclusa de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 12, verso 7, y que Daniel mismo no entendió, a través de nuestro pastor, nos fue dado el conocimiento completo de la ecuación de tiempo de Apocalipsis capítulo 12, versos 6 y 14. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, igual 1260 días. Y no solamente esta ecuación, sino la complementaria de Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3. 42 meses, igual 1260 días, formando ambas un sistema de 2 ecuaciones de tiempo con 2 incógnitas, T y M, que al ser resueltas nos enseña que el tiempo T es 12 meses, y a su vez que T es igual a 360 días, que permite concluir que T es el año lineal bíblico por tener 12 meses y que a su vez es igual a 360 días. Y por añadidura, el mes M tiene 30 días. Estos resultados de medidas lineales de tiempo se usan para lograr las fechas calculadas del libro de Daniel y de la Biblia en general, con excepción de la cronología del reinado de Ciro, en la que Dios usa el calendario solar con medida solar de tiempo de 365 días, para que su iglesia se prepare, para testimonio a las naciones, para salvar el alma hasta del último hombre.